En México, el cáncer de tiroides va en aumento, siendo las mujeres las más afectadas. La clave para una alta tasa de supervivencia es una detección temprana. Para hablar de ello, el día de hoy nos acompañan de Life Oncología médicos expertos. El doctor Juan Antonio Delgado, médico y cirujano oncólogo. Bienvenido, doctor. Hola, ¿qué tal? Bueno, como ya estuvimos por aquí, bueno, como sabrán, soy cirujano oncólogo. Hice la especialidad en el Instituto Nacional de Cancerología y pues ya tenemos en el grupo más de 15 años de expertise en el tema. Excelente, doctor. También le doy la bienvenida al doctor Ramsés Castillo, también cirujano oncólogo. Doctor, bienvenido, platíquenos de su experiencia. Muchas gracias, Lisis. Así como dijiste, soy el doctor Ramsés Castillo Chiquete, soy cirujano oncólogo, me formé en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en la Clínica 25 en Monterrey, y junto con el doctor Delgado y con el grupo de Life Oncología estamos para atender pacientes con padecimientos oncológicos. Excelente, bienvenidos, doctores. Gracias. Y bueno, pues para ponernos en contexto, doctor, platíquenos, ¿qué es la tiroides y cuál es su función en nuestro cuerpo? Sí, muy bien. La tiroides es una glándula. En el cuerpo humano existen dos tipos de glándula. Algunas secretan sustancias que sirven todas las sustancias sirven para regular funciones muy específicas y estratégicas en el cuerpo humano y se dividen en dos grandes conjuntos, en exócrino y endocrino, dependiendo en dónde actúen estas sustancias. La glándula tiroides es una glándula endocrina que lo que produce la tiroides, las sustancias que son llamadas T3 y T4, son indispensables para cualquier función celular. Es decir, sin ellas no podría existir la vida en el cuerpo humano. ¿De acuerdo? ¿Pero hay alguna manifestación importante en el tema de la función de tiroides que nosotros podamos reconocer? Por ejemplo, no sé, había escuchado que, por ejemplo, la tiroides nos ayuda a regular la temperatura corporal. ¿Esto es cierto? Sí, en realidad ayuda a mantener el equilibrio en el cuerpo, ni que funcione de más ni que funcione de menos. De hecho, como bien lo dices, cuando la tiroides funciona mal, la glándula tiroidea funciona mal, puede ser que funcione menos, que produzca menos sustancias, estas hormonas T3 y T4, el cuerpo humano como que se enlentece, da mucho sueño, se retienen líquidos, se aumenta de peso, te sientes con debilidad. Y cuando funciona de más, es decir, el hipertiroidismo, hay mayor producción de estas hormonas, sucede todo lo contrario, andas súper acelerado. No sé si tomes café o si alguien del público toma café, cuando toma mucho café anda Sí, como nervioso. tembloroso y ansioso. Es más o menos el mismo efecto, el mismo cuadro clínico, los mismos síntomas. Pero sin el café. Pero sin el café. A ver, doctor Ramsés, usted como experto en oncología, platíquenos, ¿qué es el cáncer de tiroides? El cáncer de tiroides es un crecimiento anormal de las células que están localizadas propiamente en la glándula tiroides, y estas pudiesen condicionar crecimientos anormales, y esos crecimientos anormales pueden afectar e mandar metástasis a los ganglios locales en el cuello o ganglios regionales en mediastino, o inclusive algunas variantes de cáncer de tiroides pudieran dar metástasis en otros niveles, o ser una variante más agresiva como los poco diferenciados, tener crecimiento local acelerado e invadir todas las estructuras que están localizadas en el cuello. Wow, interesante. Doctor, ajá. Sóplale, sóplale. Les cambié un poquito las preguntas para agarrarlos de sorpresa. Puedes preguntar lo que quieras. Sí, yo sé que sí. ¿Listo? Tú me dices, Fide. Listo. Doctor, platíqueme qué especialistas médicos deben de estar involucrados en el diagnóstico y tratamiento de un paciente con cáncer de tiroides. Bueno, la verdad es que una enfermedad tiroidea, en el caso del cáncer, pues lo ideal es que cualquier médico pudiera por lo menos tener la sospecha. Eso es un tema importante de parte del médico, tener la capacidad de sospechar que algo está mal en la glándula.
¿Por qué? Porque sabemos que la medicina se divide en tres grandes niveles, ¿no? El primer nivel de atención, que es tanto a nivel institucional como a nivel privado, pues es el médico de la familia, el que siempre atiende. Ahí debería de diagnosticarse, pero a veces no pasa así. Entonces, la mayoría de las veces el grupo que una vez que se sospecha de la enfermedad, pues los que más intervienen, hay muchas especialidades que intervienen, ¿eh? Interviene el cirujano general, el otorrinolaringólogo, el cirujano de cabeza y cuello, el angiólogo, el endocrinólogo, aunque él no opera, pero se encarga de que funcione bien o detectar los problemas de funcionamiento de las glándulas, y la tiroides no es la excepción. Ahora, ¿quién lo debe de atender? Pues lo ideal es que alguien que tenga expertise en cirugía de cabeza y cuello, específicamente de la glándula tiroides, porque en manos seguras, en manos con experiencia es una cirugía muy segura, pero en manos de no expertos puede ser algo muy delicado. Y obviamente el endocrinólogo, y dependiendo de la función y de los efectos secundarios de la enfermedad, pues tendrán que ver esos especialistas. Pero idealmente, lo ideal es que se diagnosticara desde el primer nivel de atención. Pero me imagino que más adelante nos vas a preguntar cómo nos damos cuenta de eso. Seguramente que sí, doctor. De hecho, doctor Castillo, por favor, platíqueme, ¿qué es lo que detona un cáncer de tiroides? ¿Qué es lo que lo causa? Una causa determinante no existe. Está relacionado el cáncer de tiroides a radiaciones en el cuello. Hay factores desencadenantes o que están más íntimamente relacionados para presentar cáncer de tiroides, como las tiroiditis, que son enfermedades autoinmunes que se inflama la glándula tiroides y con el paso del tiempo generan cáncer de tiroides. Otros de los predisponentes es pues, ser mujer. Es más evidente la presencia de nódulos o de cáncer de tiroides en las mujeres, una relación 3:1. Entonces, desgraciadamente, es una enfermedad que es más frecuente en las mujeres y las ataca con mayor frecuencia. ¿Y existen, doctor, diferentes tipos de cáncer de tiroides? Sí, esa es una pregunta que es importante y deberíamos de conocer la mayor parte de los médicos involucrados en el tratamiento y diagnóstico de la enfermedad. El 85% alrededor del total de los cánceres de tiroides se llaman bien diferenciados. ¿Qué significa esto? Entre más diferenciados, más especializado es el tejido del cáncer, es menos agresivo. Entonces, si son menos diferenciados o desdiferenciados, es más agresivo. Afortunadamente, el 85% del cáncer de tiroides es bien diferenciado, y a su vez se divide en dos grandes grupos, papilar y folicular. Digo, sin entrar tanto en profundidades técnicas, cada uno tiene su forma de diseminar, es decir, de viajar o de mandar metástasis. Por eso es importante ponerle nombre y apellido. Luego existe un pequeño grupo, aproximadamente el 10-12%, que se considera un poco más agresivo, con un subtipo de cáncer que da más enfermedad ganglionar, recurre más frecuentemente, y finalmente el 2% del cáncer es el más agresivo de todo el cuerpo humano, que se llama cáncer anaplásico, donde su sobrevida promedio, imagínate tú, son de 6 a 8 semanas. Wow. Entonces, afortunadamente, esa es la minoría. Y la mayoría, pues, es bien diferenciado, es un cáncer que inclusive se puede controlar de manera muy, muy importante, con una sobrevida general a 10 años de 90-95% de probabilidad. Pero para esto influye siempre un diagnóstico temprano, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Doctor, Y algunos factores que comentó el doctor Ramsés, y algunos que veremos seguramente más adelante, que se llaman factores pronósticos. sí, justo quiero regresar al comentario que hizo el doctor Ramsés acerca de que es una enfermedad que predispone más al género femenino. ¿Por qué somos las mujeres las que más recurrentemente presentamos esa enfermedad y no los hombres? ¿Cuál es la característica o la razón de por qué nosotras padecemos más cáncer de tiroides que un hombre? Fíjate que la causa que condiciona a la mujer como factor de riesgo se desconoce.
No hay una cosa que tú puedas haber hecho a lo largo de tu vida para decir es que yo me expuse a la radiación solar durante 10 años y eso me condicionó cáncer de tiroides. No existe, solamente está la prevalencia, que es más frecuente en las mujeres y que es más frecuente además la presencia de nódulos en la tiroides en las personas de sexo femenino. Comprendo. ¿Y hay alguna edad, doctor, en donde la enfermedad sea más predisponente, un rango de edad? Sí, es más frecuente a partir de los 20 a los 60 años. Digo, es un rango muy, muy amplio, pero es muy importante saberlo porque sobre todo entre 20 y 40 eh, hay una característica que se llama factor pronóstico. Me voy a adelantar un poquito. Sí, adelante, por favor. ¿Qué significa esto? Un factor pronóstico es una característica del enfermo o de la enfermedad que predetermina cómo se va a comportar esta enfermedad, cómo va a evolucionar independientemente del tratamiento que le des. Entonces, ese factor pronóstico, uno de los más importantes en el cáncer de tiroides es la edad. Entonces, se ha visto a través de los años y de los estudios a nivel mundial que si a ti te da cáncer entre los 20 y los 40 años de edad, el cáncer de tiroides, tu pronóstico va a ser mucho mejor que si te da antes de los 20 o después de los 40. ¡Uy, qué miedo! Hay algunas tablas que miden ciertos Ajá. factores donde dicen unos son 40, otros son 45 Sí. y obviamente si eres mujer te va un poquito más mal que al hombre. Hay muchos factores pronósticos, pero uno muy importante es la edad. Y hay algunos estudios de laboratorio que, por ejemplo, usted, doctor, y yo, en la preocupación de ser mujer, pudiera yo añadir como a mi batería de estudios anual o semestral para hacer un diagnóstico temprano de la enfermedad que podamos hacer nosotros en nuestro laboratorio. Fíjate que desgraciadamente, al menos en estudios de laboratorio, no tenemos algún estudio que se tome en sangre para poder determinar en un paciente de escrutinio que tiene un cáncer. Más que nada se utiliza el ultrasonido de cuello para poder visualizar la anatomía y la composición de la glándula tiroides y con eso darte una idea si presenta nódulos o si presenta alguna lesión sospechosa de malignidad o si identificas nódulos, darles un seguimiento para poder vigilarlos y seguirlos si se están volviendo de aspecto maligno. Precisamente, doctor, háblenos de los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas de cáncer de tiroides? Al igual que muchos cánceres, en realidad la mayor parte, arriba del 50%, no da ningún síntoma. De hecho, 50-60% de las ocasiones que nosotros detectamos un cáncer de tiroides es de manera incidental. ¿Qué significa esto? Que tú estás estudiando otra cosa y por alguna razón te haces un estudio de imagen y detectas un nódulo en la tiroides. Entonces lo aborda, lo empieza a estudiar y resulta que es sospechoso y luego viene una biopsia o viene el tratamiento quirúrgico, pero la mayoría de las veces no da síntomas. Y cuando da síntomas es porque el tamaño o la localización ya es como más avanzada. Por ejemplo, fuera de los que no dan síntomas, los sintomáticos, la característica más frecuente es que se tocan una bolita en el cuello, ya sea de la propia tiroides o un ganglio que está en relación a enfermedad de la glándula tiroidea. Es por eso que nos decía que también un otorrino puede estar familiarizado con esta enfermedad, porque pudiera ser el caso que si tengo un ganglio inflamado, voy con el otorrino pensando que pueda ser algo viral y él pudiera tener de manera presencial un diagnóstico al poder tocar el nódulo y mandar a hacer ahora sí los estudios de imagenología. ¿Es así? Sí, pudiera ser así. Y la otra, el siguiente síntoma es la sensación de dificultad al deglutir, al pasar alimento, al tragar, o otro síntoma frecuente en enfermedad avanzada, aunque no se toca nada, no notas nada, empiezan con disfonía, que comúnmente la conocemos como ronquera. Doctor, paremos ahí porque yo quiero preguntar algo. Pacientes fumadores,
es un factor predisponente porque el paciente fumador, una característica a lo largo de los años es que incluso su tono de voz empieza a cambiar y empieza a tener esta sensación también de estar haciendo este sonito de, ¿sabe? Entonces, un paciente que sabemos que, bueno, el tabaco no es para nada bueno, pero el paciente que usa tabaco continuamente es más propicio a tener cáncer de tiroides. Sí, la respuesta a tu pregunta no tiene una relación directa, tabaquismo con cáncer de tiroides. Está más íntimamente relacionado a cáncer desde toda la cavidad oral, el cuello, el esófago y pulmón, pero causa directa, tabaquismo a cáncer de tiroides no tiene relación. Muy bien, comprendo, doctor. ¿Cómo se detecta el cáncer de tiroides? Bueno, como te platicaba hace un momento, cuando no hay síntomas es por accidente, por incidente, porque estás estudiando el pulmón, algún problema del esófago, haces un estudio y detectas un nódulo en la tiroides. Un nódulo es una lesión tendiente a ser redonda o una masa en la tiroides. Pero cuando tú ya sospechas de algo, el estudio inicial, la mayoría de las ocasiones, es un ultrasonido de tiroides o ultrasonido de cuello, que es más completo porque hay que recordar que una de las principales vías de diseminación del cáncer de tiroides es a los ganglios del cuello. Entonces, empezaríamos con un ultrasonido de cuello, una prueba de sangre para ver cómo está funcionando, no para detectar cáncer, sino para ver cómo funciona tu tiroides, si está funcionando de más, de menos o está normal. Esas dos pruebas son inicialmente las que te van a dar el 95% de la información que tú necesitas. Si tú ya al revisar el ultrasonido ves que es un tumor, hay una clasificación internacional para hablar el mismo idioma en todos los países, que se llama TRADS, por sus siglas en inglés, que son las características imagenológicas, específicamente ultrasonográficas, de las lesiones en el cuerpo tiroideo. Y va del 0 al 6. A partir del 4 son las sospechosas. Entonces ya de ahí tendrás que evaluar si haces una biopsia o si vas directamente a cirugía. Esos son los estudios básicos, por lo menos, que tienes que pedir. Ya si tú ves que el tumor es muy grande o que probablemente esté infiltrando, involucrando otros órganos, tendrás que pedir entonces una tomografía de cuello. ¿Y qué opciones de tratamiento tiene un paciente con cáncer de tiroides? Prácticamente el cáncer de tiroides es 100% quirúrgica, a excepción de que sean pacientes que se contraindique una cirugía por factores que no toleran una cirugía, factores cardíacos o de alguna contraindicación que no tolera una cirugía, pero el cáncer de tiroides es curable. Por lo regular realizamos cirugía en la tiroides y algunas ocasiones, si estamos en etapas iniciales, con la pura cirugía el paciente queda totalmente curado. Por eso el beneficio de hacer escrutinio o empezar a hacer escrutinio en los pacientes para poder lograr una curación que va desde quitar la mitad de la glándula tiroides, que se llama hemitiroidectomía o lobectomías, hasta completar con una tiroidectomía total. Todo esto pudiendo ser curativo en la mayoría de los pacientes siempre y cuando se identifiquen en etapas iniciales. Y por ejemplo, en el tema de cáncer, habitualmente he escuchado que una terapia común es la radiación. Los pacientes con cáncer de tiroides tienen la opción de a lo mejor no someterse a cirugía y tomar un tratamiento no quirúrgico como la radiación. La verdad que la radiación o el yodo radiactivo ablativo solamente lo manejamos una vez que se retira la glándula, pero para dar un tratamiento que sea radical con yodo ablativo, teniendo la glándula tiroides, no funciona. Ah, ok, es un tratamiento posterior a la cirugía. Para redondear el comentario, el yodo radioactivo finalmente es un tipo de radiación, pero a nivel muy minúsculo, ¿no? ¿Qué diferencia tiene, doctor? No sé, el yodo radioactivo versus una terapia de radiación tradicional. Es muy diferente las técnicas, pero finalmente la base física viene siendo la misma. Hay que recordar que la tiroides
las células tiroideas, de donde se deriva específicamente estos cánceres de los cuales estamos hablando, porque hay otros tipos, pero la mayoría son estos, se nutren o absorben yodo, porque para sintetizar estas hormonas que producen necesitan yodo. Entonces, ¿qué es lo que se hace con el yodo? El yodo se radia en una forma alterada del átomo normal de yodo. Se inyecta el yodo intravenoso y entonces las células, digamos que están hambrientas de yodo, absorben el yodo y este yodo que va marcado o va alterado emite radiaciones pequeñas, pero finalmente radiaciones. Y entonces el poder de penetrancia de esas radiaciones es entre 3 y 4 milímetros. Entonces, ese se da después de la cirugía para el escaso tejido tiroideo residual que quede. A diferencia de la radiación habitual, radiación externa, superficial, electrones, protones y MRT, la que quieras, que es radioterapia externa, es diferente. Ese es como meterte a hacer una tomografía y se emite radiaciones, pero son radiaciones mucho más potentes y más en un área o una superficie mayor. El yodo radioactivo, como lo dijo el doctor Ramsés, se da después de un tratamiento quirúrgico, la mayoría de las veces siempre y cuando quites toda la tiroides. Si no la quitas toda, no tiene ninguna razón de ser dar yodo radioactivo. Y la radiación externa, la radiación habitual, solamente se da cuando hay infiltración de otros órganos, cuando hay ruptura, cuando hay enfermedad ganglionar y estos ganglios se rompen, se llama ruptura capsular. Esa es una indicación para radioterapia externa. Y ocasionalmente cuando hay una enfermedad muy avanzada que no es o no hay oportunidad de hacerle una cirugía curativa, a veces se puede dar como paliación, pero la verdad es que los resultados en estos contados casos no son muy buenos. Comprendo. Y ahí, regresando al tema de las cirugías, ¿es el tipo de cirugía que se realiza para este tipo de pacientes es una cirugía tradicional o ya existe la opción de hacer uso de las innovaciones con la cirugía robótica? Pues bueno, el gold standard o la terapia estándar es tiroidectomía total, abierta, cirugía abierta, es una incisión en la región anterior del cuello que va de 4 a 6 centímetros más o menos. Hay otras modalidades que no son el estándar, pero se pueden utilizar, que se llama TOEDVA, que es a través de una incisión, una pequeña incisión localizada en el labio inferior, la parte interna, y por medio de la laparoscopía se puede hacer una resección laparoscópica de la glándula tiroides. Obviamente tienen que ser lesiones pequeñas y algunas características, siempre y cuando sean lesiones muy pequeñas o si es maligno, que sean lesiones sumamente pequeñas, por la posibilidad de que tú contamines el trayecto al momento de exteriorizar la pieza. También existe la cirugía robótica, que en algunos lugares se está haciendo, se puede acceder igual a través de la cavidad oral, a través de la región axilar y, por ejemplo, en Oriente se hace mucho, se está haciendo mucho cirugía robótica para resección de tiroides, pero por lo regular son lesiones muy pequeñas y la mayoría son lesiones benignas. ¿Y cuáles son los riesgos de una cirugía, doctor, de cáncer de tiroides? Al igual que cualquier otro procedimiento quirúrgico, los riesgos compartidos son sangrado, infección, riesgo anestésico. Y los propios de la cirugía tiroidea, perdón, podemos repetir porque se me fue el... El gallo. ¿Quiere tequila? Tequila. Listo. 3, 2, 1. Sí, perdón, se me olvidó que me preguntes. ¿Cuáles son los riesgos ya. de una cirugía de cáncer Ya, de tiroides? Listo. Efectivamente, es la pregunta que todos los pacientes hacen y que es nuestra obligación atenderla y resolverla. Los riesgos compartidos con cualquier otro procedimiento, sangrado, infección, hematomas, riesgo anestésico. Los propios de la cirugía tiroidea son básicamente dos: lesión nerviosa y el hipoparatiroidismo. ¿Cuáles son las lesiones nerviosas que se ponen en riesgo en esta cirugía? Nosotros tenemos dos cuerdas, llamadas cuerdas vocales, que nos permiten fonar y el paso a través del aire por la laringe se abren y se cierran, ¿sí? La derecha está, el movimiento se lo dan los músculos inervados
por el nervio laríngeo recurrente derecho y la izquierda, pues, la misma del mismo lado, ¿verdad? Entonces, ese pequeño nervio llamado nervio laríngeo recurrente está justamente por detrás de la tiroides y su trayecto está entre la tráquea, donde se recarga la tiroides, y el esófago. Son estructuras que a veces ni siquiera miden 1 milímetro. Entonces, por eso te decía que en manos expertas la cirugía es muy segura. Si tú lesionas una cuerda vocal, lo que va a pasar es que el paciente va a quedar disfónico, ronco. Existe una rehabilitación de foniatría donde se recupera bastante, pero pues nunca va a llegar a quedar igual que antes. La catástrofe es cuando se lesionan los dos, porque las cuerdas, si quedan pegadas, cerradas, el aire no pasa. Entonces se tiene que hacer una traqueostomía de urgencia. Afortunadamente, la probabilidad de que eso pase es menor al 1% en manos expertas. Importante. Y exactamente. Y si vas a hacer una hemitiroidectomía, pues solamente se pone en riesgo un nervio. Si la vas a hacer completa, se ponen en riesgo los dos. El otro nervio que frecuentemente se lesiona es uno derivado del tronco principal de un nervio que se llama vago, que está en la parte superior de la laringe y en la parte superior de la tiroides, que se llama nervio laríngeo superior. Y ese de lo que se encarga es de los sonidos agudos de la voz, pero ese no compromete el flujo del aire. Cuando se lesiona, el paciente le llaman los pacientes, siento que se me apaga la voz. Empiezo a hablar bien y de repente empiezo a bajar la voz. Ese es el efecto secundario en cuanto a nervios. Como lo dije, pasa muy pocas veces en manos expertas. El otro es que atrás de la tiroides existen otras pequeñas glandulitas muy, muy chiquitas que miden 3-4 milímetros, que se llaman paratiroides porque están a un lado de la tiroides, y la función de estas glándulas es regular el calcio en la sangre. ¿Por qué esa lesión es más frecuente? Una, porque hasta el 40% de las ocasiones esas glándulas están por dentro de la tiroides. Si no las ves, se llaman intracapsulares. Y hasta el 40% de las ocasiones. Y a pesar de que las identifiques, como los vasos sanguíneos que nutren tanto la tiroides como estas glándulas que regulan el calcio, comparten la misma irrigación sanguínea. Y como esos vasos los tienes que cortar para poder quitar la tiroides, esas glándulas quedan sin suficiente irrigación y a veces se echan a perder. Entonces, en la técnica se hacen varias maniobras para evitar que suceda esto. Y si tú ves que queda sin circulación sanguínea, las puedes reimplantar en un músculo. Y eso evita que haya ese déficit de calcio por el problema del compromiso de estas glándulas. Esa secuela sí es un poco más frecuente. Dependiendo de la serie que uno lea, puede ir desde el 20 hasta el 40% cuando quitas toda la tiroides. En las manos más expertas, el porcentaje de esa complicación pues es mucho más bajo. Si solamente quitas la mitad de la tiroides, esa complicación nunca la vas a ver. El riesgo es cuando se quita de manera completa. Doctor, ¿y qué cuidados debe de seguir el paciente posterior a la cirugía? Hablaba el doctor Delgado de un tema de rehabilitación en caso dado en temas de fonética, pero ¿hay algunos otros cuidados que deba de seguir el paciente en casa? La verdad que posterior a un procedimiento de cirugía de tiroides, la rehabilitación no existe como tal, a excepción que hayas tenido o que se hubiese lesionado el nervio laríngeo recurrente, que son pacientes que se quedan, como decía el doctor, disfónicos o con ronquera, como se dice. Estos pacientes sí se pueden mandar con un foniatra a rehabilitación, a hacer ejercicios de fonación para poder mejorar la fonación como tal. Pero una rehabilitación como tal prácticamente es el dolor localizado en la región anterior del cuello. Algunos pacientes, dependiendo si hacemos cirugías más extensas de resección de ganglios o linfadenectomías, pues traemos drenajes, es un poquito incómodo, pero una rehabilitación como tal no existe, ¿no? Para cirugías no complicadas de tiroides, que son las habituales, lo más común. Y en general, doctor, ¿tiene buenas expectativas de supervivencia un paciente que pasa por este proceso de cáncer de tiroides? Como lo comentamos al principio, si tú detectas o diagnosticas un cáncer de tiroides en etapas tempranas,
La sobrevida a 10 años es del 90-95%. Esto significa que el pronóstico es muy, muy bueno. Prácticamente en cáncer bien diferenciado de tiroides, el paciente tiene la misma probabilidad de fallecer por cáncer que una persona que no tiene cáncer. Es decir, casi nula. Yo me quiero regresar, doctor, al tema de las mujeres. Les tocó que los entrevistaron a una mujer y pues voy a aprovechar para sacar todas mis dudas. Hablando de que la tiroides influye también en estos temas de factor hormonal, puede ser que nosotras las mujeres es muy común que pasando los 45 ya empezamos a ver opciones de terapias de reemplazo hormonal, el uso prolongado también ya de anticonceptivos. ¿Esto puede ser un factor de riesgo también para las mujeres, el uso de hormonas a lo largo de nuestra vida para poder desarrollar cáncer de tiroides? No se ha demostrado ni se ha visto en estudios que el uso de hormonales exógenos pudiesen condicionar lesiones tiroideas o condicionar cáncer de tiroides como tal. No tiene ninguna relación. Ahorita voy a hacer un break para preguntarles o abordar mitos o realidades que mucha de nuestra audiencia tiene y que quiero compartir con ustedes para que ustedes nos aclaren esto. Si tengo un nódulo, ¿es cáncer? no necesariamente. Hablando específicamente de cáncer de tiroides, pues para empezar tendrías que tenerlo en la glándula, no, a menos de que haya tejido fuera de su lugar que se llama tejido ectópico. Si no hay un nódulo en la tiroides, pues no hay sospecha de cáncer de tiroides. La mayoría de las veces, o a lo que se refiere la gente, digo porque así me lo expresan mis pacientes y amigos, familiares, si tú te tocas una bolita en el cuello, la mayoría de las veces va a ser un ganglio. Y el ganglio crece por múltiples causas. Dentro de ellas tendrás que descartar que no sea por un cáncer del cuello, de la cabeza, de la cavidad oral o de la tiroides. Pero tocarte una bolita no significa cáncer, pero sí significa que tienes que ir con un experto a que te ayude a saber qué es. Otro tema que es muy recurrente es la cirugía de cáncer de tiroides es peligrosa. ¿Esto es cierto o falso? Pues bueno, como comentaba el doctor Delgado ahorita, en manos inexpertas o que no te realizan cirugías frecuentes de cáncer de tiroides, pues sí puede ser peligrosa, puede ser sangrado, puede existir sangrado porque cerca de la tiroides pasan vasos importantes que llevan la oxigenación al cerebro o regresan la sangre venosa del cerebro hacia el cuello. Entonces puede haber sangrados que pudiesen comprometer la vida de los pacientes. Y lo otro que comentaba el doctor Delgado también es las lesiones de los nervios laringeos recurrentes. Si se lesiona a uno, pues quedan disfónicos o roncos los pacientes. Si lesionan dos, probablemente termine el paciente en traqueostomía, respirando a través de un tubito por el cuello. Y la otra, que no está tan catastrófica de inicio, es el hipoparatiroidismo secundario a la cirugía. Cuando totalmente se devascularizan las glándulas paratiroides, las que regulan el calcio, los pacientes pueden llegar a tener hipocalcemia severa y pueden llegar de urgencias por contracturas musculares e inclusive alteraciones cardíacas. Por eso es bien necesario atenderse con una persona que sea experta en el procedimiento de cirugía de tiroides. Y el último, doctor, nuestra audiencia dice, el cáncer de tiroides es una enfermedad silenciosa y mortal. ¿Cierto o falso? Sí es silenciosa, como lo expresamos al inicio. De hecho, más de la mitad de los pacientes que se diagnostican con cáncer de tiroides es por otra circunstancia, son incidentalomas. Mortal, sí hay un grupo que puede llegar a ser mortal porque dejan avanzar la enfermedad y cuando llegan ya está infiltrado el esófago, la tráquea, la laringe, inclusive la piel, los vasos sanguíneos de los que hablaba el doctor Ramsés, pero es por no atenderte a tiempo. O sea, si no estás acostumbrado a ir una o dos veces al año, aunque te sientas bien, pues peor si te sientes mal y no vas, si te detectas un ganglio y no vas, y empiezas con ronquera y no vas, empiezas con dificultad para deglutir y no vas a revisarte, seguramente sí va a terminar en complicaciones fatales. Precisamente, y dando seguimiento a lo que comenta el doctor Delgado, doctor, ¿cuáles son como las características de prevención o autocuidado que podemos seguir los pacientes para pues no caer en esta enfermedad, si es que es posible?
Fíjate que desgraciadamente, al menos en tiroides, no existe un screen, así como en mama, por ejemplo, que se hacen las mamografías o los ultrasonidos mamarios, las mujeres de repetición. Está visto que los pacientes que tienen familiares que tuvieron cáncer de tiroides, se sugiere que antes, 10 años antes de que tuvieron su familiar cáncer de tiroides, se hagan estudios de tiroides, que incluye sobre todo ultrasonido de cuello o de tiroides específicamente y el perfil tiroideo. Pero prácticamente en ninguna de las instituciones, ya sea de gobierno o privadas, existe el screening de a todas las mujeres o a todos los hombres. Vamos a hacerle ultrasonido de cuello para detectar de manera precoz si existe o no cáncer de tiroides. Para esto, la mayoría de los pacientes que llegan, o mujeres jóvenes como usted que está... Gracias, doctor. Gracias. Les están haciendo un ultrasonido mamario y el radiólogo levanta discretamente el transductor para ver la tiroides y es cuando se detectan lesiones tiroideas que a lo mejor los pacientes ni los notan, ni los sienten y están completamente asintomáticos. Entonces, si se pudieran hacer, incluirlos dentro de su panel de estudios como mamografías, ultrasonidos mamarios, que hagan con el transductor un ultrasonido de tiroides, la verdad que se diagnosticarían muchísimas lesiones de tiroides, tanto benignas como malignas, y pudiésemos dar tratamientos adecuados en tiempo y forma y evitar complicaciones o diagnosticar pacientes en etapas avanzadas. Quiero hacer un comentario que tocó el doctor Ramsés bien importante. Afortunadamente, hoy en día, una paciente específicamente que va a hacerse un estudio de mama por escrutinio de cáncer de mama, ya los radiólogos cada vez más hacen lo que comenta el doctor Ramsés. Dan un rastreo rápido a la tiroides y si identifican algo, nos lo hacen saber. Eso es muy bueno y te voy a decir por qué. Estudios que avalan esto que voy a comentar, si tú te agarras en la calle a 10 personas y les haces un estudio de imagen de tiroides, 5 o 6, que es más del 50%, van a tener un nódulo tiroideo. Ahora también, no hay que alarmarse, no todos los nódulos van a ser sospechosos de cáncer, pero por lo menos el 20% de esos nódulos van a requerir o una biopsia o seguimiento a esto. ¿Y existe alguna predisposición genética para este tipo de enfermedad? Es decir, si mi abuelo y luego, bueno, no, hablando, abuela, mamá y ahora yo, ¿es posible que a lo largo de las generaciones pueda haber recurrencia de la enfermedad? Sí, claro, definitivamente. Y algo que comentabas tú es muy cierto. Independientemente sea mujer o sea hombre, es un factor de riesgo. Por eso cuando una persona va con su médico, hacemos la mayoría en un interrogatorio donde hacemos hincapié si tiene antecedentes familiares de algún tipo de cáncer. Entonces, si tiene familiar directo, mamá, papá, tíos, abuelos, hijos, con cáncer de tiroides, es por eso que hacemos más hincapié en enfocarnos si el paciente tiene factor de riesgo o si se ha hecho escrutinio de tiroides como factor de riesgo para desarrollar cáncer de tiroides. Pero si tiene relación, familiares directos con cáncer de tiroides, siempre tenemos que estar más pendientes de los familiares. Hay algunas neoplasias endócrinas múltiples que se dicen, que son pacientes que tienen más predisposición a tener cáncer en glándulas, tanto en páncreas, en paratiroides, en tiroides. Entonces, en ese grupo que es la minoría, gracias a Dios es la minoría, de pacientes, hay que hacer más hincapié y más seguimiento para evitar que tengan cáncer de tiroides y diagnosticarlos tardíamente. Y pacientes que tienen enfermedades como diabetes o como hipertensión, ¿es posible que ellos tengan más predisposición a este tipo de cáncer o no tienen ninguna interacción? Hasta hoy en día no se ha relacionado que el paciente con cáncer o diabetes tenga un mayor riesgo de desarrollar cáncer de tiroides hasta el momento. Pero sí hay relación entre la función, sobre todo la más, cuando la tiroides funciona además, sí está relacionado sobre todo con hipertensión y algunos problemas cardiovasculares, que no necesariamente tiene que ser cáncer. Bueno, pues creo que nos ha quedado claro que lo más importante aquí pues es un diagnóstico temprano, pero algo que enfatizó mucho el doctor Delgado hoy fue una atención profesional, atenderse en manos de profesionales. Y hoy nos acompaña por parte de Life Oncología 2 expertos, conózcanlos, el doctor
Juan Antonio Delgado y el doctor Ramsés Castillo. Lo más importante hoy en día pues es este diagnóstico temprano y cómo nos vamos a dar cuenta si notamos algo raro en nuestro cuerpo, si sentimos un nódulo, que fue algo que comentamos muchas veces en este programa. No lo dejen pasar, a veces parecen características sencillas que podemos confundirlas con otras enfermedades, pero lo más importante es siempre acudir al médico y pues generar sobre todo una atención personalizada y profesional que nos lleve a un buen diagnóstico. Muchas gracias, doctores. Por favor, un último comentario, doctor Delgado, que nos quiera aportar. Pues en general en el cáncer el punto clave es la prevención. Si pasamos esta línea es la detección oportuna y tratamiento oportuno. Y pues bueno, recordarles que estamos en Life Oncología para ayudarles y acompañarlos en todos estos procesos. Gracias. Doctor Ramsés, un último comentario, por favor, para nuestra audiencia. Bueno, prácticamente todos los pacientes que se identifiquen alguna lesión en la tiroides o que se diagnostiquen con cáncer de tiroides, crean que si es un manejo oportuno por gente capaz y expertos en el área, prácticamente con la cirugía podrían estar curados, y hacer hincapié que este tratamiento en cáncer de tiroides lo lleva a la mano del cirujano, el endocrinólogo y en algunos pequeños casos el radiooncólogo, pero prácticamente más del 90% de las personas con cáncer de tiroides pueden estar curadas simplemente con cirugía y en algunas ocasiones con yodo ablativo. Bueno, y recuerden que detectar cualquier enfermedad a tiempo hace toda la diferencia. Soy Lizzy Villarreal. Un gusto siempre compartir con ustedes.